Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar continuidad a la lectura del Srimad Bhagavatam después de tanto tiempo. Y estamos en el capítulo 15, en el primer canto, y vamos a continuar con el texto 35. No, perdón, con el texto 36. Fue el texto 35 el último que leímos, y vamos a ir hoy al texto 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yada Mukundo Bhagavam Imam Mahim Yahau Swatamba Sravaniya Satkanta Tadahareva Prativuddha Chetasam Abhadra Hetu Kaliramba Vartatam. La traducción del verso es la siguiente. Cuando la personalidad de Dios, el Señor Krishna, se fue de este planeta terrenal en su propio cuerpo, desde ese mismo día, Kali, quien ya había aparecido parcialmente, se manifestó por completo para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Wow, un texto muy interesante. Vamos a ver el significado y luego volvemos para señalar algunas cosas bastante resaltantes en el texto mismo. El significado es el siguiente. La influencia de Kali solo puede ser impuesta en aquellos que no están plenamente desarrollados en lo referente al cultivo de la conciencia de Dios. Uno puede neutralizar los efectos de Kali si se mantiene por completo bajo el cuidado supremo de la personalidad de Dios. La era de Kali apareció justo después de la batalla de Kurukshetra, pero no pudo ejercer su influencia debido a la presencia del Señor. El Señor, sin embargo, dejó este planeta Tierra en su cuerpo trascendental, y tan pronto como se fue, los signos de Kali Yuga comenzaron a manifestarse, tal como los previó Maharaj Yudhishthira antes de la llegada de Arjuna procedente de Dwaraka. Y Maharaj Yudhishthira conjeturó correctamente que el Señor había partido de la tierra. Como ya explicamos, el Señor se fue de ante nuestra vista, tal como cuando el sol se pone y queda fuera del alcance de nuestros ojos. Este es el final del significado. Bien. Hemos leído una descripción, una breve descripción de una de las características de la era de Kali. Y como algunos de ustedes sabrán, están más familiarizados con toda la cosmovisión que presenta el Bhagavatam y que presenta tanto este libro, Srimad Bhagavatam, que estamos leyendo y estudiando, como en sí la cosmovisión presentada por el sistema de Bhakti Yoga, a través de la cual el estudiante puede tener una visión más certera de sí mismo, del entorno, de la realidad y de Dios. Y esa cosmovisión incluye, dentro de los puntos importantes de esa cosmovisión, se incluye cómo el estudiante observa el factor tiempo, los eventos que ocurren, que le ocurren a él o a ella como individuo, y los eventos que ocurren en el entorno,
Y es realmente para un estudiante, para nosotros, estudiantes de todo el sistema de Bhakti, como del Srimad Bhagavatam, es muy importante tener en cuenta el, el contexto temporal, digamos, en el cual nos estamos hoy por hoy desenvolviendo y viviendo. El Bhagavatam nos informa, como ustedes sabrán, que esa cosmovisión nos informa que existen 4 grandes estaciones universales, estaciones relativas al tiempo. Y esas estaciones universales ejercen una influencia diferente sobre todas las cosas, sobre la temperatura del ambiente, sobre el ambiente, sobre la flora, sobre la fauna, sobre la psicología, tanto el desenvolvimiento físico y psíquico de todas las sociedades, de todos los seres humanos. Todas esas, todos esos componentes que juntos hacen aquel fenómeno llamado vida, todo lo que vive en el planeta, es afectado de acuerdo a el tiempo universal en el cual se está viviendo, ¿no? Y ese tiempo universal es dividido en 4, de acuerdo a esta cosmovisión, así como uno puede dividir en 7 el ciclo de una semana, por ejemplo, y uno cuenta desde el lunes hasta el domingo, o uno puede comenzar desde el domingo y terminar en el sábado. Y esa secuencia es cíclica, y lo mismo uno puede hacer con los meses, con los años o con las horas, son medidas de tiempo cíclicas. Y el Bhagavatam nos informa que hay 4 grandes medidas de tiempo y una de ellas es, aquí acabamos de leer, voy a volver al texto, una de ellas es Kali. Aquí se la nombra como Kali simplemente. Y sin embargo, en muchas otras ocasiones, y creo que en el significado, vamos a ver si aquí Prabhupada menciona nuevamente Kali en el significado, ¿ustedes lo están viendo? Sí. La influencia de Kali, efectos de Kali, y aquí está. En la mayoría de las ocasiones, los textos hablan de Kali como la era de Kali, siendo 4 grandes eras. Y la era de Kali es la era actual en la cual estamos viviendo. Y como decía hace unos minutos, es importante tener en cuenta para el estudiante del Bhagavatam, para nosotros, tener en cuenta que estamos desenvolviéndonos dentro de esa era llamada Kali, porque los eventos, los acontecimientos, nuestra propia vida, nuestra forma de enfrentar y gestionar nuestras emociones, nuestra forma de enfrentar los sucesos diarios, todos están directamente relacionados con Kali, específicamente con la era de Kali. Eso sería como esa, esa herramienta, en realidad es eso, es una herramienta, el conocimiento, esos datos que se nos están entregando, esa información que estamos recibiendo a través de la lectura de estos libros, eh, es para que sirva a nosotros de manera aplicada, es una que la podamos aplicar a nuestra propia vida. Obviamente también uno puede acercarse a todo ese conocimiento con el simple gusto de conocer, ¿no? Por el simple gusto y placer de entender y saber cosas. Sin embargo, aquí se nos informa de Kali para que, como dije, tengamos en cuenta que todas las cosas que suceden están directamente relacionadas con la influencia de la era de Kali. Algo así como, todos sabemos de eso, de lo que el ejemplo que voy ahora a compartir, y es que si nosotros, no sé, por ejemplo, tenemos que hacer una diligencia en el banco o en alguna institución del gobierno, es vital antes de, ok, ya me di cuenta que tengo que hacer tal vez un pago o tal vez tengo que hacer alguna transacción, alguna actividad dentro de una oficina, eh, dentro de un horario de oficina. Entonces, inmediatamente no puedo pasar por alto la realidad temporal para ese trámite que voy a hacer. Tengo que fijarme qué día es hoy y qué hora es, porque dependiendo de la hora, si ya es muy tarde, es simplemente haciendo uso del raciocinio
yo sé que mejor no voy hasta allá porque lo más seguro es que ya está cerrado. O tal vez no está cerrado, pero sé que en todo lo que me desplazo hasta allá, hasta ese lugar, seguramente ya habrán cerrado, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de ubicarme temporalmente, ubicarme a mí mismo y ver en el entorno y, y- y observarme a mí mismo en relación al entorno y al tiempo que se está viviendo es vital, ¿no? Y como digo, todo el tiempo lo hacemos. mm, Calculando, como digo, bueno, hoy es muy tarde, ya no voy a ir mañana porque hoy es muy tarde, pero lo sucede que mañana es domingo. Así que si yo tengo información de que mañana es domingo, esa información me sirve para aplicarla a mi vida. No voy a salir inocentemente mañana, voy a salir a buscar la oficina porque va a estar cerrada. Necesariamente para la vida hace falta ubicarse, tener una buena orientación con respecto al tiempo. Y el Bhakti hace lo mismo con nosotros. Nos informa de que existen grandes medidas o estas grandes 4 medidas temporales y todo lo que llevemos a cabo y todo lo que sucede afuera y nos sucede internamente. Hay actividades que suceden en el entorno y hay unas de ellas que tienen un impacto directo en mí y algunas otras no. En todo caso, en cualquiera de las dos actividades, ya sea externa o interna, vale la pena recordar que estamos viviendo en domingo, por ejemplo, vale la pena que vivimos en sábado, o vale la pena que estamos en Semana Santa, saber eso, ¿no? Saber que muchas oficinas están cerradas o hay feriados. Asimismo, vale la pena saber que estamos en Kali Yuga. Y el hecho de estar en Kali Yuga trae consigo una serie de em, conclusiones, no conclusión, podemos sacar una serie de conclusiones, pero trae consigo una serie de consecuencias. Y tal como si yo en domingo intento hacer algunas diligencias que tienen que ver con horarios de oficina, no va a ser muy productivo ese domingo. Por lo tanto, debo ajustar mi vida, o mi día al menos, debo ajustarlo para el- el- las características de un día domingo. Lo mismo con Semana Santa, que dentro de poco viene la Semana Santa. Y tengo que ajustar mi vida y mismo que una persona se declare creyente o no creyente en términos religiosos, alguien que se declare ateo, digamos, aún así se ve afectado por el flujo social en Semana Santa, ¿no? Alguien simplemente puede decir, yo soy ateo, sin embargo, no está desligado de la Semana Santa, ¿no? De todas las cosas que se detienen en Semana Santa, hablando en cuanto a economía, bueno, algún sector de la economía se abre más por las vacaciones, etcétera, ¿no? El punto es que no estamos completamente desligados, mismo alguien que aunque se declare no creyente, aunque se declare no celebrador de la Semana Santa, no observador de la Semana Santa, aún así tiene que estar atento a su propia vida, a sus propias transacciones, cómo va a desempeñar su vida en esa semana. No puede simplemente ignorar la Semana Santa y continuar con su vida normal. Similarmente, no podemos simplemente ignorar que vivimos en Kali Yuga y tratar de hacer esfuerzos ingenuos y faltos de inteligencia, em, ignorando, pasando por alto el hecho de que vivimos en Kali Yuga. Así es que volvemos al texto y hay un par de cosas aquí bastante interesantes. Bueno, como primer punto es que esto que aquí Prabhupada señala, la era de Kali apareció justo después de la batalla de Kurukshetra, pero no pudo ejercer su influencia debido a la presencia del Señor, como es, como aparece entre líneas y también es de alguna manera fácil intuirlo y concluirlo. Eso querría decir de que, como aquí mismo en el significado lo leímos de este verso, en cuanto una vez Krishna parte del planeta, y en realidad aquí lo leímos, comienza de hecho la influencia de la era de Kali, ¿no? Y es por esa razón que Yudhishthira empieza a observar, ustedes recuerdan todos los textos previos en este capítulo, Yudhishthira observa tantas cosas
tantas anomalías en el entorno, en el ambiente, en la flora, en la fauna, en su propia psiquis, en la psiquis de los demás, en los relacionamientos, en la decadencia de la moralidad y etcétera. Entonces él concluye que lo más seguro es que Krishna ya se fue, porque él sabe que una vez Krishna se vaya, Kali empieza. Y él lo sabía muy bien. Y es lo que estamos encontrando aquí entre líneas. Y de hecho, Prabhupada lo menciona. Vamos a ver. Sí, aquí enseguida Prabhupada lo habla con un poco mayor de mayor claridad. Cuando el Señor dejó este planeta en su cuerpo trascendental, los signos de Kali Yuga comenzaron a manifestarse. Así que podemos tener en cuenta ese dato de cómo, en qué momento inicia Kali Yuga. Y mismo, tal vez algunos de ustedes lo recuerden, el Srimad Bhagavatam mismo, este libro que ahora estamos leyendo, encontramos la siguiente información en el primer capítulo de este libro, que en cierto momento, después de la partida de Krishna, en cierto momento muchos sabios de esa localidad, de esa área cercana a donde Krishna ejecutó sus actividades, muchos sabios se dieron cuenta que inició Kali, así que ellos decidieron reunirse todos, y eran muchos, se reunieron en un bosque para determinar qué podían hacer por la humanidad, qué podían hacer ya que ahora Krishna se fue y la humanidad viene Kali Yuga, y la humanidad, la pobre humanidad, el pobre planeta, está ahora separado de Krishna, en ausencia de Krishna, y no solo en ausencia de Krishna, sino en presencia de Kali Yuga, o influenciados por Kali. Así que ellos se reunieron para determinar qué era lo mejor que podían hacer, ejecutaron una serie de rituales y ceremonias, y en fin de cuentas, al final, como la parte más importante de su encuentro, es que seleccionaron al más experimentado entre ellos y le hicieron algunas preguntas, plantearon algunas preguntas que tenían que ver con la preocupación de ellos hacia el sufrimiento de la humanidad. Y los sabios plantean sus preguntas al principal de ellos, y este sabio principal comienza a responder sus preguntas, y esa respuesta a las preguntas, a las interrogantes de los sabios, preocupados por la presencia de Kali y la influencia en la humanidad, ese tema de conversación es lo que da pie a lo que hoy estamos leyendo, el Srimad Bhagavatam. Y el Srimad Bhagavatam se construye, podemos decirlo así, o es un flujo de las respuestas presentadas por este sabio mayor a todas las interrogantes que plantearon los sabios en la reunión, preocupados por el bienestar del mundo. Así que este mismo Bhagavatam surge debido a la compasión, podemos decir, de todos estos sabios, y surge para traer luz en la era de Kali. Y es así como vamos a ir allá al Srimad Bhagavatam, ustedes lo van a ver. Bhagavatam, canto primero, capítulo 3, último texto del capítulo 3. Bueno, penúltimo en realidad. Penúltimo texto del capítulo 3. El mismo Bhagavatam dice de sí mismo lo siguiente. Ustedes ven. Este Bhagavad Purana es tan brillante como el sol, refiriéndose al Bhagavatam, y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali habrán de recibir luz de este Purana. El texto en sánscrito es uno de los textos conocidos por los estudiantes del Bhagavatam, y dentro del estudio sistemático del Bhagavatam, al estudiante se le pide memorizar este texto en sánscrito. Krishna swa dhammopagate dharma jnana divisaha kalaunasta drisham esha puranarko dunodita. Así es que este mismo Bhagavatam aparece justo después de que Krishna se va, porque una vez yéndose Krishna,
Alguien tiene que brindar ayuda, guía espiritual a la humanidad sufriente. Y ese alguien es el Srimad Bhagavatam. En las páginas del Bhagavatam podemos encontrar la luz suficiente, la claridad suficiente para poder transitar por esa época llamada Kali Yuga. Así como volviendo a la comparación que hacíamos con Kali y la Semana Santa o un día domingo. Así como una persona puede prepararse, por ejemplo, para el invierno, porque en diferentes lugares el invierno es diferente, pero un frío muy intenso, o alguien puede prepararse para la época lluviosa, por ejemplo. Similarmente, el Bhagavatam aparece como un manual, y no solo un manual, sino como una guía y un refugio, un resguardo para aquellos que saben lo que es Kali Yuga, saben que lo serio de la influencia de Kali Yuga en todo, y por lo tanto se encuentran un resguardo en el Srimad Bhagavatam. Y encontrar resguardo en las páginas del Bhagavatam es, de acuerdo con el Bhagavatam y de acuerdo con todos nuestros grandes maestros en la línea del Bhakti, los grandes acharyas, encontrar resguardo en el Bhagavatam es exactamente igual e idéntico que encontrar resguardo en la persona de Krishna. Porque Srimad Bhagavatam se considera una encarnación literaria de Krishna. La encarnación de Krishna en forma escrita, podemos decirlo así. Y eso es el Bhagavatam. Así que estamos contentos. Yo personalmente estoy contento de poder habilitar nuevamente este espacio para continuar con el análisis y el estudio de este libro, que es luz para esta época llamada Kali Yuga, y que es muy útil inicialmente para mí, y sé que para algunos de ustedes también. Así que me quedo contento por eso, por comenzar nuevamente, y intentaremos seguir sacando provecho a este medio. Como último punto en este verso, yo quisiera mencionar que el verso mismo en sánscrito menciona la siguiente palabra: Eva pratibuddha chetasam, principalmente este buddha chetasam. Vamos a ver si abrimos aquí. Cerrado. Aprati, también cerrado. Buddha chetasam. Algunos de ustedes que estén más familiarizados con algunos términos y palabras en sánscrito podrán reconocer estas dos palabras. Buddha, como el señor Buda, también relacionado con buddhi, que el buddhi es la inteligencia, como a veces se habla de buddhi yoga en el capítulo 2 de la Gita, por ejemplo. Y bueno, a lo largo de la Gita se habla del buddhi como inteligencia. Y chetasam, que hace referencia al corazón o a la mente, al ser interno, a la conciencia. Así como, por ejemplo, cuando en la oración del señor Chaitanya que dice Cheto Darpana Marjanam, Cheto, aquí habla de Chetasam, y Cheto en realidad es otra forma de la misma palabra. Y ese Cheto Darpana es la limpieza de la mente, la limpieza del corazón. Así que Buddha Chetasam hace referencia en este texto, como lo vamos a ver ahorita, a la inteligencia interna. La inteligencia, no solamente la memorización de algunos datos de carácter espiritual, sino al acto de haber integrado y haberlo vuelto parte de mi vida, haberlo asimilado con inteligencia. Ahora tengo una inteligencia interna en el sentido de ya eso está dentro de mí, ya es parte de mí. Y el texto mencionaba algo interesante en relación a eso. Vamos a leerlo. Primero vamos a leer aquí la traducción palabra por palabra. Como ustedes pueden ver, si bien en verdad son 3 palabras, pero termina siendo una palabra compuesta con 3 elementos semánticos. Y este aprati, vamos a subrayarlo todo, aprati buddha chetasam. Este aprati ya hace referencia a una carencia de, vean cómo Prabhupada lo traduce. Si buddha chetasam es esa inteligencia interna, cuando agregamos este aprati, la traducción termina siendo aquellas personas cuya mente no está suficientemente desarrollada. Aquellas personas que carecen de Buddha Chetasam,
de inteligencia asimilada en su interior, en su ser. Y vamos a ver a la traducción en sí, cómo Prabhupada lo traduce. Vamos a ver. Kali Yuga había aparecido, se manifestó por completo para crearles condiciones desfavorables a aquellos que están dotados de muy escaso conocimiento. Aquí aparece en, en la construcción que Prabhupada hace de la traducción completa del verso, cómo él construye la traducción de manera así ya completa. Él presenta aquí esa idea como personas que están dotados de muy escaso conocimiento. En otras palabras, sí, personas con poco conocimiento, en realidad lo mismo, ¿no? Obviamente eso no se refiere solamente al memorizar cosas y al saber tantos libros de memoria, sino al poderlo asimilar de manera interna y vivirlo. Algo que se asimila es algo ya parte de mí. Y en la medida entonces, si Kali Yuga, de acuerdo con este verso, si Kali Yuga ejerce su influencia solamente en aquellos que tienen una inteligencia débil o escasa, lo mismo podemos decir al contrario. Una persona en la medida en la que asimila el conocimiento espiritual, una persona en la medida que absorbe y asimila y nutre su inteligencia espiritual, esa persona entonces, por conclusión, estará menos influenciada por la era de Kali. Y la era de Kali es característica dos características principales de la era de Kali son la riña, las peleas, la riña, los desacuerdos, las peleas y la hipocresía. Riña e hipocresía es como se define la era de Kali. Y hay hipocresía, falsedad, la incapacidad de vivir de manera genuina, honesta, sincera. Todo eso hace referencia a la hipocresía. Vivir con muchas máscaras, con muchas falsedades. Y una persona en la medida, por conclusión, en la medida en la que ella tiene una inteligencia más nutrida, más fina, más afilada, en la medida en la que tiene una inteligencia, un corazón que ha sido integrado con suficiente inteligencia, con suficiente conocimiento espiritual. Aquí inteligencia hace referencia no solamente a conocimiento empírico, físico y material, sino también a la capacidad de ver con claridad la vida, con ojos más sensatos y desde una perspectiva espiritual. Ya que somos seres espirituales, poder ver con claridad la realidad espiritual de la vida. A eso hace referencia una persona espiritualmente inteligente. Y una persona entonces que ha asimilado, y mejor digámoslo, en la medida en la que vamos asimilando eso en el corazón y que se refleje en mis comportamientos, en mis tratos con los demás, en mis tratos con lo demás, en la capacidad de administrar los bienes que Krishna me envía, en la capacidad de administrar mis propias emociones, que se refleje mi conocimiento espiritual en mi vida, entonces en esa medida soy capaz de vivir menos influenciado por la era de Kali, por lo tanto, más feliz. Ese es el esquema del Bhakti. Y el intento mismo de asimilar ese conocimiento espiritual ya es actividad espiritual. El intento mismo de llevar un cultivo espiritual ya es actividad espiritual sin necesariamente haber llegado a la plenitud de la madurez espiritual. Ya el intento por ir progresando en ese sendero es una actividad espiritual que reporta satisfacción, ciertos grados de satisfacción. Así que nuestro trabajo es eso, con sinceridad tratar de ir asimilándolo y viviéndolo, todo aquel proceso espiritual. Y parte de ese proceso espiritual es la lectura y el estudio de estos libros que contienen la ciencia espiritual, como el estudio del Srimad Bhagavatam. Así que bueno, nos detenemos allí. Espero que sea un bonito día para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.